todos, buenos días. Buenos días a todos y a todas a este taller del kit de espacio de datos para el sector salud, específico para el sector salud. Como conocéis, como sabéis, el kit de espacio de datos es un programa que impulsa la Dirección General del Dato y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dentro del marco del Plan de Impulso de Espacio de Datos sectoriales, que permite financiar a entidades tenedoras de datos del sector salud para incorporarse a espacios de datos de este mismo sector y así cumplir con sus obligaciones del reglamento europeo de datos de salud y además es una oportunidad única, dado que son los últimos fondos del plan de recuperación que disponemos para avanzar en el proceso de este cumplimiento normativo. Tenemos por delante una jornada apasionante. Nos acompañan representantes del PERTE de Salud, de Vanguardia y del Ministerio de Sanidad y también tenemos la oportunidad de conocer el Espacio Nacional de Datos de Salud. Así que creemos que va a ser muy interesante y muy productiva para todos. La agenda que vamos a presentar es una agenda también intensa, como corresponde. Vamos a empezar con una apertura por parte de Raquel Royotti, comisionada de PERTE para la Salud de Vanguardia, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Continuaremos con una visión rápida y ejecutiva sobre el reglamento de espacio de datos de salud por parte y las obligaciones para los tenedores de datos por parte de Lucía Escapa, jefa de gabinete de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Y luego continuaremos también con una presentación también por parte de Lucía de la gobernanza sobre la gobernanza de las adhesiones a nodos autonómicos en un nodo secundario de datos de salud que también nos impartirá Lucía. Continuaremos con una presentación por parte de Carlos Alonso del Espacio Nacional de Datos de Salud y los requisitos para conectarse y emplear el kit de espacio de datos. Y luego haremos una breve parada para hacer turno de preguntas y poder compartir con vosotros intercambiar las respuestas a las preguntas que nos vayáis formulando en el canal de preguntas y respuestas que tenéis en este webinar. Y luego continuaremos con la introducción al kit de espacio de datos por parte de María José Díaz, coordinadora del área de la Subdirección de Programa, Gobernanza y Promoción de la Dirección General del Dato, que haremos una presentación más técnica, más práctica también de cómo solicitar el kit, cómo poderse beneficiar de estas ayudas para la incorporación al sector salud. Continuaremos también con un turno de preguntas y finalmente un cierre por mi parte. Así que sin más, doy paso a la comisionada del PERTE, a Raquel Royotti, que como siempre ha colaborado intensamente con nosotros en la promoción del Plan de Impulso de Espacio de Datos y gracias a su colaboración el sector salud realmente es uno de los sectores que más fondos ha movilizado en el plan, con más de 37 proyectos y 48 millones de euros de plan de recuperación movilizados por parte de las distintas instituciones públicas y privadas que han participado. Así que adelante, muchísimas gracias por participar con nosotros, Raquel, en este taller y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a la Dirección General del Dato y también al liderazgo del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias, Lucía, con el liderazgo del Secretario General de Salud Digital, de Juan Fernando Muñoz. Creo que estamos haciendo un trabajo tremendamente innovador que está transformando. Sabéis que el PERTE tiene un objetivo general, que es mejorar la salud de la población, pero también generar oportunidades de crecimiento económico en este binomio salud-economía que tenemos la experiencia que son elementos que se retroalimentan y que desde luego nos están haciendo crecer como país. Es un programa que es un programa de país con diferentes objetivos estratégicos y líneas transversales y ya en el año 2021 identificamos como un objetivo, uno de los grandes objetivos del programa, la construcción del Espacio Nacional de Datos de Salud. A esto se unió posteriormente el Plan de Impulso a los Espacios de Datos sectoriales,
considerándose que el sector salud es, desde luego, uno de los sectores más importantes para la economía española y que además tiene una serie de peculiaridades que van vinculadas a la regulación en el ámbito europeo, que vamos a tener también la oportunidad de poder actualizar y conocer más detalles de la mano de Lucía. Hoy tenemos una noticia, acaba de aprobarse en el Consejo de Ministros el Programa Estratégico Salud de Vanguardia, es decir, no ya un PERTE vinculado a fondos de recuperación, sino una agenda estratégica, una hoja de ruta que da continuidad a estos esfuerzos que iniciamos en el año 2021, pero que va más allá del plan de recuperación. Marca un horizonte temporal que llega al menos hasta el año 2027 y lo que nos permite es tener esa priorización estratégica dentro del Estado en algo que desde luego es una inversión de largo plazo. Y es en este horizonte temporal y de alta prioridad estratégica para el Gobierno de España en el que se desarrollan todos los instrumentos de este plan de impulso a los espacios de datos. Sabéis que ha habido otros instrumentos, demostradores, casos de uso, también ayudas para desarrolladores y en este caso un instrumento fundamental para sumarse, para crecer y para seguir consolidando nuestra integración en el ecosistema europeo del dato. Por mi parte, nada más. Terminar de nuevo con un agradecimiento también a los más de 350 inscritos en este webinario. Muchísimo interés por parte de los participantes. Gracias por el trabajo que estáis haciendo en la construcción del Espacio Nacional de Datos de Salud y en los diferentes demostradores y casos de uso que con esta convocatoria van a crecer. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias, Raquel, por estas palabras y bueno, pues enhorabuena por este anuncio, que creo que va a ser una gran noticia, ¿no?, para todo el sector y sobre todo para la continuación de todos los esfuerzos que hemos estado haciendo en materia de impulso de espacio de datos y yo creo que va a ser muy interesante, va a ir conociendo poco a poco. Doy paso ahora a Lucía Escapa, que nos va a presentar la información sobre, o sea, su intervención sobre el reglamento de espacio de datos y las obligaciones para los tenedores de espacio de datos. Y también agradecer de nuevo a Lucía y a todo el Ministerio de Sanidad y a Noemí y a Juan Fernando, pues todo el apoyo también que están dando y el liderazgo, como decía Raquel, en todo lo que es la digitalización del sector y la apuesta por los espacios de datos en el ámbito del sector salud. Adelante, Lucía. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a la Dirección General del Dato y a la comisionada del PERTE. Y bueno, también quiero trasladar la participación y el compromiso del secretario general y de la directora general, que originalmente era quien iba a dar esta presentación y a la que yo he tenido que sustituir por un compromiso en su agenda. Yo voy a explicar de manera breve, por un lado, qué contenido tiene el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud en lo relativo a las obligaciones de los tenedores de datos de salud. Y a continuación, pues voy a describir cuál es el modelo que de manera conjunta entre el Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial hemos establecido para estas adhesiones a los nodos autonómicos de los tenedores de datos de salud del sector público o privado. El Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que se aprobó el 25 de marzo de este año, define lo que son los tenedores de datos como las entidades que disponen de algún tipo de datos de salud de los que se relacionan en el artículo 51 y tienen esos datos en calidad de responsables de su tratamiento. Y a esas entidades, que pueden ser del sector público o del sector privado, les asigna una serie de obligaciones que fundamentalmente
son describir y catalogar esos conjuntos de datos, informar de esa descripción y catalogación a las autoridades de acceso a los organismos de acceso a datos, y cuando esos organismos les pidan algunas de esas colecciones de datos, proporcionárselas. El reglamento también define cuáles son los fines legítimos, es decir, para qué cosas se pueden usar los datos personales de salud para uso secundario y también para qué cosas no se pueden usar. Artículos 51, 53 y 54. Y algunos de esos fines los reserva al sector público. ¿Quiénes son los organismos de acceso a datos? Los organismos de acceso a datos son figuras que también define este reglamento y que establece como organismos del sector público cuya función es gestionar los catálogos de datos de salud, recibir y tramitar las solicitudes de uso de esos datos, concediéndolas o denegándolas, y cuando las conceden, pedir los datos a los tenedores para que los usuarios puedan llevar a cabo los tratamientos que han solicitado en entornos de procesamiento seguro. El reglamento establece que por defecto los datos personales de salud para uso secundario, es decir, para una cosa que no sea la asistencia sanitaria, se utilizarán anonimizados. Pero también prevé que cuando el tratamiento que el usuario de datos quiere hacer no pueda hacerse con datos anonimizados y así lo justifique el usuario en su petición, podrá trabajar con datos pseudonimizados. Y ese trabajo solo se podrá hacer en un entorno de procesamiento seguro que, entre otras cosas, tiene que garantizar que los datos no se puedan sacar del mismo. Entonces, no hay un sitio en el que todos los datos vayan a estar juntos. Ese no es el propósito del reglamento. El reglamento tiene como objetivo establecer un marco organizativo en el que los usuarios, que puede ser cualquier entidad del sector público o del sector privado, pueda pedir datos que están descritos en los catálogos para una serie de finalidades legítimas y mediante la revisión por parte de los organismos de datos de esas solicitudes se le permita o no usarlos. Los usuarios de datos después están obligados a dar publicidad al hecho de que han usado datos del espacio nacional, a publicar los resultados, etc. Pero por lo que hace a los tenedores de datos, su obligación es describir los conjuntos de datos de cuyos tratamientos son responsables y comunicar esa información a los organismos de acceso a datos. Y además están obligados a mantener esa información actualizada. ¿Cómo se catalogan los datos? Pues eso es una de las cosas que está sujeto al desarrollo por parte de la Comisión Europea, que está trabajando en modelos de catalogación asociados o relacionados con el modelo de DCAT-AP. Cuando la Comisión publique ese acto de ejecución, todos los tenedores de datos tendrán que describir y catalogar sus datos de esa manera. Y los organismos de acceso a datos tendrán que publicar los catálogos con esas descripciones. Aquí abajo tenéis algunos datos, una referencia a la posibilidad que el reglamento abre a que algunos países, si lo desean, puedan establecer condiciones más restrictivas para el acceso a algunos tipos de datos. Vale, pues aquí en esta segunda transparencia está más sintetizado cuáles son las obligaciones de los tenedores junto con los reglamentos, los artículos del reglamento que las recogen,
las obligaciones de los usuarios y la gobernanza del sistema. Como decía, los tenedores tienen que describir y etiquetar los datos, comunicárselo al organismo. Si son tenedores fiables de datos, tienen que gestionar las peticiones que se les mande por parte del organismo a ellos de manera directa. Tienen que proporcionar los datos, los conjuntos de datos que les soliciten los organismos de acceso a datos. Tienen que volver a incluir en los catálogos los datos enriquecidos que reciban. Por esto están puestas aquí las obligaciones de los usuarios. Esto quiere decir que si un usuario de datos pide una serie de datasets, se le conceden, trabaja con ellos y como resultado de ese trabajo genera un nuevo conjunto de datos enriquecidos, por ejemplo, mediante el cruce de varios datasets, el reglamento obliga a ese usuario a devolver los datos enriquecidos, una copia de los datos enriquecidos, al tenedor o tenedores cuyos datos utilizó para generar ese conjunto enriquecido. Y a su vez, el tenedor o tenedores que obtienen nuevos datasets enriquecidos están obligados también a incorporarlos a los catálogos. Los tenedores de datos tienen prohibido facilitar datos personales. Además, están obligados a dar a conocer al organismo de acceso a datos si alguno de sus datasets está sujeto a propiedad intelectual industrial o secreto comercial, y el reglamento deja abierta la posibilidad de cobrar las tasas. Bueno, pues los usuarios a su vez tienen estas obligaciones que están relacionadas con las de los tenedores y por eso están resumidas aquí. Tienen que presentar y justificar las solicitudes, hacer públicos los resultados, devolver los datos enriquecidos. Son corresponsables del tratamiento que hacen con esos datos y, por supuesto, no pueden destinar los datos a usos que el reglamento prohíbe, ni tampoco intentar desanonimizar los datos o cederlos a terceros que no estén incluidos expresamente en el permiso que les da el organismo de acceso a datos. Y el último punto, que tiene que ver con cuál es el modelo de gobernanza del espacio nacional, es la gobernanza nacional. El reglamento contempla que todos los países tengan al menos un organismo de acceso a datos, pero no cierra que puedan tener más. Si hay más de uno, uno de ellos tiene que coordinar a los demás y actuar como interlocutor con la Unión Europea. Se prevé que pueda haber participantes autorizados que pueden ser entidades transnacionales que tengan capacidad de aportar datos y entornos de procesamiento. Aquí se está pensando en infraestructuras de investigación de carácter transnacional. Y por último, el reglamento también prevé que cada país tenga un punto de conexión nacional que es el que enlaza a ese país con la red Mi Salud @EU. En España, el organismo nacional será el Ministerio de Sanidad y ya se ha comunicado así a la Comisión. Y se prevé o prevemos que las comunidades autónomas que lo deseen puedan establecer su propio organismo de acceso a datos con, digamos, gestión del catálogo asociado a los tenedores de datos establecidos en esa comunidad autónoma. Y ahora sí, la siguiente transparencia, por favor. Este es el esquema de cómo es un documento de la Comisión y por eso los textos están en inglés. Es el esquema de cómo el reglamento configura esa red datos de salud @EU. Un nodo central que proporcionará la Comisión Europea y que además servirá para dar servicio de tratamiento de datos a las peticiones que incluyan conjuntos de datos procedentes de más de un país, una serie de organismos de acceso a datos que están en cada uno de los Estados miembros, participantes autorizados que pueden ser, como decía, infraestructuras de investigación, pero también entidades de la Administración de la Unión Europea, como sería la Agencia Europea del Medicamento
o el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Y por último tenemos los usuarios de datos, que lo que hacen es consultar esos catálogos y solicitar los datos que tienen los tenedores de datos. Bueno, pues el reglamento no será de aplicación a este uso secundario de los datos de salud hasta el mes de marzo de 2029, sin perjuicio de que los organismos de acceso a datos tengan que empezar a funcionar, es decir, estar constituidos y empezar a generar sus infraestructuras, procedimientos, etcétera, a partir de 2027. Por lo tanto, tenemos de aquí a 2027 para establecer organismos de acceso a datos, de 2027 a 2029 para conseguir que esos organismos de acceso a datos y los tenedores de datos estén en condiciones de cumplir con sus obligaciones a partir de marzo del 2029. Y precisamente por eso, este proyecto del Espacio Nacional de Datos de Salud, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Dirección General del Dato, Ministerio de Sanidad, PERTE Salud de Vanguardia, se inscribe en ese recorrido de llegar a 2029 con todos los deberes hechos. Y por eso el mecanismo de gobernanza que se establece para este kit de espacio de datos es el que tenemos en la próxima transparencia, que aspira a facilitar a que todos los tenedores de datos que a partir de 2029 están obligados a cumplir con esas obligaciones que hemos visto, puedan empezar de manera voluntaria a preparar sus infraestructuras, a preparar su información para cumplir con esas obligaciones. Puesto que pensamos en un modelo nacional en el que haya un organismo nacional de acceso a datos junto con organismos regionales en las comunidades autónomas, en paralelo, el Espacio Nacional de Datos de Salud se articula mediante nodos, espacios de datos, en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, en esos espacios de datos, que repito a día de hoy, funcionan en el marco normativo actual y sobre una base de protección de datos, se pueden usar datos anónimos, se pueden usar datos pseudonimizados para ciertos fines que prevé la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Esos espacios de datos contienen catálogos con la información de los datasets, de los conjuntos de datos. Incluyen datos o información sobre los conjuntos de datos de los tenedores de datos públicos y privados. Y se ubican en cada una de las comunidades autónomas. El espacio nacional, igual que funcionará cuando entre en aplicación el reglamento, agrega los catálogos de las consejerías de salud de las comunidades autónomas mediante un mecanismo de federación de catálogos. Yo puedo consultar el catálogo nacional y de ahí bajar a los catálogos autonómicos, o desde el catálogo autonómico puedo ir al catálogo nacional. El catálogo nacional lo administra el Ministerio de Sanidad. Y los tenedores del sector privado que quieran, porque repito que ahora estamos en un tiempo previo a la entrada en vigor del reglamento y por lo tanto esto es voluntario, los tenedores del sector privado comunican la información de sus conjuntos de datos, es decir, catalogan sus conjuntos de datos, bien en un nodo concentrador del sector privado o bien en los catálogos de las comunidades autónomas. Los nodos están recogidos en la lista de tenedores de confianza, mejor, lista de espacios de datos de confianza que publica la DGDato. Y aquellos tenedores de datos que estén establecidos en más de una comunidad autónoma pueden, en lugar de comunicar sus conjuntos de datos a cada uno de esos espacios de datos de las comunidades autónomas, pueden, como digo, comunicarlo al organismo nacional, o sea, al Ministerio de Sanidad, catálogo nacional.
Y por último está la figura de los nodos concentradores del sector privado, que son espacios de datos privados de confianza, que comunican sus datasets, sus conjuntos de datos, a la Consejería de Sanidad, Sanidad o Salud, según el caso, de la comunidad autónoma correspondiente. O también, igualmente, si están establecidos en varias comunidades autónomas, pueden hacer esa comunicación al Ministerio de Sanidad para la inclusión en el catálogo nacional. Y esto es todo lo que yo tenía que explicar sobre estos dos puntos. Cualquier pregunta, duda, consulta, pues en el turno posterior de preguntas estoy a vuestra disposición. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía, por la exposición y la claridad del modelo y presentándonos también la hoja de ruta, ¿no? de este Espacio Nacional de Datos de Salud. Pasamos ahora a la siguiente intervención, que es la de Carlos Alonso, que va a presentar el Espacio Nacional de Datos de Salud. Adelante. Pues venga, pues vamos con ello. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, decíamos. Pues yo os quería comentar el Espacio Nacional de Datos de Salud, el engarce del Espacio Nacional de Datos de Salud en el marco que ha comentado Lucía actual legislativo, cómo podemos aprovechar este marco actual de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y cómo conjugarlo con el kit espacio de datos y en este caso para el Espacio Nacional de Datos de Salud y lo que queda dentro de esa gobernanza que también se ha comentado para la adhesión de tenedores de datos de ámbito supraautonómico. Pues empezamos la presentación. Como os decía, pues ya se ha introducido lo que es el contexto europeo, este reglamento europeo del espacio de datos de salud. Por parte nacional teníamos la estrategia de salud digital, que se mencionaba de la creación de este espacio nacional de datos de salud y en el plan de impulso, en el plan de recuperación, de transformación y resiliencia, en el PRTR, componente 18, inversión 6, teníamos una medida a ejecutar en este caso, siendo responsable la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de crear este espacio nacional de datos de salud. ¿Qué es lo que persigue o qué es lo que es este Espacio Nacional de Datos de Salud? Si podéis pasar lámina. Pues el Espacio Nacional de Datos de Salud busca catalizar la investigación e innovación en salud mediante un uso confiable y ético de tecnologías disruptivas, de tratamiento del dato, inteligencia artificial, todo ello en el marco de la estrategia de salud digital. Estamos hablando de uso secundario, estamos hablando de investigación, innovación y diseño de políticas públicas en el ámbito de salud y estaremos hablando de un presupuesto que inicialmente hemos dicho, componente 18, inversión 6, que era de 100 millones de euros y que tras la publicación de la adenda o con la próxima publicación de la adenda de simplificación, el presupuesto que vamos a invertir va a ser de 70 millones de euros. Objetivo: ofrecer un valor diferencial a los partícipes por aplicación de técnicas punteras y avanzada o la capacidad de cómputo que tenemos en este Espacio Nacional de Salud o por la calidad y cantidad de los datos que se harían presentes, en este caso datos de las comunidades autónomas, ¿no? Obtener esa confianza de la ciudadanía por medio de una estricta salvaguardia de la confidencialidad, privacidad y vigilancia de las consideraciones éticas y un poco en la línea de lo que ha comentado anteriormente Lucía, pues el objetivo no es centralizar la información en ningún caso, sino generar ese catálogo único de los conjuntos de datos y estos conjuntos de datos para llegar a realizar casos de uso de investigación e innovación se harán accesibles al investigador, al usuario de los datos que hemos visto anteriormente. Si pasamos lámina. ¿Cuáles son los principios del Espacio Nacional de Datos de Salud? Este ecosistema digital federado para el uso secundario de los datos de salud, diseñado para generar conocimiento de forma segura, ética y coordinada. El principio de descentralización, no buscamos, insistimos en el tema, centralizar los datos. Protección de datos desde el diseño, tener claro los límites, cumplimiento estricto de RGPD, de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, buscar esa interoperabilidad.
Incidiremos después también en el estándar de GLDKP para generar esos catálogos, hablaríamos de OMOP, y que los casos de uso que se lleguen a realizar tengan una utilidad pública, ¿no? Todo uso debe generar impacto social y un retorno colectivo enfocado en la mejora de la salud de la población, investigación y eficiencia del sistema. Si pasamos... Alrededor de la creación de este Espacio Nacional de Datos de Salud, pues nosotros hablamos del producto digital como tal, y el producto digital, la puerta de entrada sería un portal del Espacio Nacional de Datos de Salud. En este portal vamos a tener un área pública y una parte privada. En el área pública lo que vamos a disponibilizar va a ser ese catálogo de los datos accesibles, ese catálogo que se conforma de acuerdo como os hemos contado anteriormente y que después vamos a profundizar cómo lo haríamos, ¿no? Tendríamos los casos de uso, mención a ellos, repositorios de activos, y ya en la parte privada, autenticado para esos usuarios de datos, pues ya tendría el acceso a la funcionalidad del Espacio Nacional de Datos de Salud como tal, donde vamos a ver que hay dos elementos clave. Los dos elementos claves, si puedes pasar lámina, serían básicamente el catálogo, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y estos entornos de tratamiento seguro. Este catálogo que se constituye vía agregación de los conjuntos de datos que tiene cada uno de los tenedores de datos, o agregación a diferentes niveles, porque nosotros vamos a constituir un catálogo a nivel nacional que se va a alimentar de los catálogos en estos nodos autonómicos y que a su vez se va a federar con el catálogo europeo para llegar a constituir ese catálogo europeo. Luego lo que va a poder realizar un usuario de datos va a ser que va a poder acceder, va a poder solicitar esos datos para realizar un caso de uso, un proyecto de datos, un proyecto de investigación. Y lo va a realizar en los entornos de tratamiento seguro, que ahora después vamos a verlos en detalle, ¿no? Y siempre pues hablando de este modelo federado, de la gobernanza de los diferentes roles, esa gobernanza generada por la Oficina del Dato del Sistema Nacional de Salud, y toda la operación siempre hablando de alrededor de un caso de uso, tratamiento de un proyecto de investigación o innovación, ¿no? Si puedes pasar lámina. Pieza clave de todo ello, estos entornos de tratamiento seguro, ¿no? Estos entornos de tratamiento seguro que me permiten, de alguna forma, reforzar esas garantías de privacidad, de alguna forma no, reforzar esas garantías de privacidad que hablamos del dato anonimizado, del dato pseudonimizado excepcionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a vigilar que no haya ninguna exfiltración de datos. Al final, yo creo que es muy gráfica, o la cajita esta que pintamos ahí arriba, o bien la idea de esa burbuja, ¿no? O sea, de ese entorno controlado del cual no pueden salir los datos si no es porque yo autorizo ya una salida de los resultados. Al final, para un determinado caso de uso, yo voy a proporcionar al investigador unos datos, le voy a proporcionar unas herramientas, le voy a proporcionar unos recursos hardware, y todo ello protegido mediante unas técnicas de DLP, de Data Loss Prevention, que se denominan, ¿no? Si puedes pasar lámina, veríamos lo que son lo que yo voy a ofrecer a los investigadores. Pues voy a tener una serie de herramientas de análisis. Puede ser un análisis estadístico más clásico, SPSS, Stata. Puedo tener una IA clásica, donde estaríamos hablando de los notebooks, de las posibilidades, en este caso, de la herramienta de Stratio Rocket, y puedo tener también una IA generativa del acceso a los modelos. Sobre todo también lo que tengo es capacidad de cómputo, capacidad de CPUs, capacidad de GPUs, y tengo todas estas medidas de seguridad que me aseguran que ese dato que yo estoy tratando no va a haber una exfiltración de esa información. Y la siguiente pieza clave que hemos visto, más allá del entorno de tratamiento seguro, sería el catálogo. Si puedes pasar lámina, este catálogo, como decíamos, el catálogo es de metadatos. Metadatos es información acerca de los datos. El catálogo no contiene los datos en ningún caso. Lo que contiene es descripción de esos conjuntos de datos. Descripción de los conjuntos de datos. De aquí hablaríamos de los principios de ciencia abierta, ¿no? De estos principios FAIR, de que el dato debe ser encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Como ha comentado también anteriormente Lucía, estos catálogos, en la confección de los mismos, estaría pendiente de una decisión de ejecución de la Comisión Europea al respecto de cuál es el estándar para constituirlo. Pero sí que hay ya muchos visos de que ese estándar, de acuerdo con
pilotos que está realizando la Comisión Europea financiando sería alrededor de esta extensión que se ha denominado gel de KTP. Este gel de KTP, si puedes pasar lámina, lo que me habilita es la construcción de estos catálogos federados. Gel de KTP no deja de ser una extensión del estándar de KTP para la constitución de catálogos en el mundo de datos abiertos. Una tecnología totalmente madura desde hace 10, 15 años, ¿no? Y que lo que hace es extender una serie de atributos. Los atributos pueden ser obligatorios, recomendables, opcionales, en el campo de la salud. Que finalmente varíe algún atributo, pues es posible que en la decisión de ejecución final así se produzca. Sin embargo, sí que está muy asentado que el estándar va a ser el gel de KTP. La comisión, como después vamos a ver, tiene una extensa documentación, tiene un Git al respecto de gel de KTP, tiene asistentes para la generación de gel de KTP y tiene todo un mundo de conocimiento al respecto, ¿no? Este gel de KTP lo que nos va a permitir es constituir este catálogo que forma parte, a su vez, de la parte pública del portal que hemos visto anteriormente. Si puedes pasar lámina, ya entraríamos en lo que es cómo las entidades privadas de ámbito supraautonómico, de acuerdo con el modelo de gobernanza que os hemos dicho anteriormente, se podrían adherir al Espacio Nacional de Datos de Salud y emplear el kit espacio de datos. La parte de las fases yo creo que va a ser objeto de mayor detalle en la próxima ponencia, pero básicamente hay un proceso de solicitud. Ese proceso de solicitud se busca la idoneidad o la oportunidad de la adhesión de ese tenedor de datos al Espacio Nacional de Datos de Salud. Si es así, se prepara el acuerdo de adhesión, se firma el acuerdo, se registra. La entidad tenedora de datos debe describir esos datos y debe publicarlos. ¿Cómo describe los datos? En el caso del Espacio Nacional de Datos de Salud, eso os lo dirán también posteriormente, en cada espacio de datos, el operador del espacio de datos fija las condiciones de acceso, las condiciones de adhesión a ese espacio de datos. Nosotros, en Espacio Nacional de Datos de Salud, lo que vamos a fijar es que ese catálogo, esa descripción de datos, se tiene que hacer en base a gel de KTP, en base al estándar que os he comentado anteriormente. Y para publicar los datos en base a ese estándar, aparte de dirección de correo que vais a ver al final, de soporte, de la información de soporte a la adhesión a estas entidades privadas de ámbito supraautonómico que se pueden adherir al Espacio Nacional de Datos de Salud, lo que ofrecemos es 3 vías. Esas 3 vías, si puedes pasar lámina, yo creo que lo vamos a ver más fácil a continuación. Bueno, aquí estarían las fases administrativas que hemos dicho anteriormente, de cumplimentar la solicitud, firmar acuerdo, registrar, describir y finalmente publicar en el catálogo, ¿no? Si puedes pasar lámina, están estas 3 vías para generar estos catálogos de los tenedores de datos, donde básicamente sería utilizar el asistente disponible en la página del portal europeo, en Health Data at You, en la cual básicamente lo que nos va preguntando es por cada uno de los atributos de cada uno de los áreas que configuran este metadatado. Estamos hablando siempre de metadatos, no hablamos de los datos en sí, hablamos de metadatado, y con la posibilidad de generar finalmente lo que se llama un archivo RDF de tripletas, donde está descrito el catálogo como tal y la posibilidad de remitírnoslo a nosotros, ¿no? O bien, si tenemos una mayor madurez en cuanto a la generación de mi catálogo interno, de mi inventario de datos, pues podría invocar directamente vía API a nuestro catálogo para incluir esos conjuntos de datos. O bien entraríamos ya en un mecanismo más clásico del mundo de los datos abiertos, en la cual se comunicaría la URL, la dirección en la cual nuestro catálogo haría haciendo lo que se llama el harvesting, la cosecha, la recolección de los datos en cada uno de los orígenes. Importante, que luego lo veremos y os daré la dirección al final. Tenemos un correo de soporte y os apoyamos en cualquiera de las 3 vías que elijáis, organizaciones privadas de ámbito supraautonómico, para federar vuestros catálogos de datos con nuestros tenedores de datos y así poder conseguir las ventajas del kit espacio de datos que os vamos a comentar a continuación. Y ya para finalizar, pues tenemos Espacio Nacional de Datos de Salud, aprovechamos la coyuntura, tenemos los fondos europeos, con el marco normativo actual
podemos trabajar para tener esa preparación para cuando sea obligatorio el Reglamento Europeo de Datos de Salud, y con esta idea de que el Espacio Nacional de Datos de Salud genera valor para la investigación, con ese acceso más rápido a datos de mayor calidad y volumen, impulsa la investigación médica y la innovación, políticas públicas, toma de decisiones basadas en evidencias robustas y actualizadas, capacidad para anticipar riesgos, ventajas para el sistema sanitario, mejora de la eficiencia, calidad, sostenibilidad y, sobre todo, para la ciudadanía, ¿no? Con este sistema sanitario proactivo que aprende y mejora continuamente y con el pleno respeto y garantía de los derechos sobre sus datos de salud. Y en la última lámina lo que tenéis es pues, la dirección de correo nds@digital.gov.es, en la cual, para la adhesión o para resolveros cualquier duda de cómo confeccionar este catálogo de los tenedores de datos privados de ámbito superautonómico, si se quieren adherir al Espacio Nacional de Datos de Salud, pues ahí tendríais el contacto para empezar a entablar la conversación con nosotros y apoyaros en esa federación de vuestros catálogos con el del Espacio Nacional de Datos de Salud. Y hasta aquí llega mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Un proyecto impresionante y sobre todo una gran oportunidad, ¿no? De poder disponer, como decía también Lucía, de tener los deberes hechos y estar preparados para cuando este calendario de adopción se vaya haciendo. Pero ahora hay efectivamente una gran oportunidad de poder anticipar y poder aprovechar los últimos fondos de recuperación y con el kit de espacio de datos para poderse incorporar al NDS. Te agradezco, Carlos, la presentación. Sí, y nada, pues doy paso a la María José y que nos va a presentar el kit. Adelante, María José. Pues nada, lo dicho, buenos días a todos. Me toca la parte a lo mejor más ingrata de la ponencia, porque ya por las horas que son, pues es difícil mantener la concentración. Pero bueno, voy a intentar ser ágil y contaros lo que es el kit de espacio de datos. ¿Qué es el kit de espacio de datos? Es una ayuda que se está gestionando desde la SERIA, desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y lo que quiere es incentivar a las entidades a que preparen sus datos y compartan los datos en los espacios de datos para que haya un intercambio de información e impulse o facilite la sostenibilidad de los espacios de datos y genere una actividad económica alrededor del uso del dato. En esta presentación el objetivo principal es aquellas entidades que crean interesante solicitar esta ayuda, que les quede una ruta clara de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que solicitar y qué documentación tienen que preparar para solicitar esta ayuda. Los datos generales de la ayuda. Esta diapositiva a mí me parece muy interesante porque engloba bastante información sobre esta ayuda. ¿Cuáles son o qué posibles beneficiarios pueden optar a esta ayuda? Pues las entidades públicas y privadas con actividad económica y con una entidad jurídica y domicilio fiscal en la Unión Europea. Y también son posibles beneficiarios las administraciones públicas españolas. ¿Qué presupuesto tenemos para esta ayuda? Son 60 millones de euros. Y la modalidad de ayuda no es al mejor proyecto o hay una valoración, sino que a medida que vayan entrando las solicitudes y se comprueben que cumplen todos los requisitos, tanto administrativos relativos a una ayuda pública, como que se han realizado todas las actividades para incorporar datos a un espacio de datos, se irá procediendo a hacer la resolución de la concesión y posteriormente realizar el pago. ¿Qué plazos estamos hablando? La ventanilla para solicitar esta ayuda se abrió el pasado 3 de noviembre de este año y va a estar abierto hasta el 31 de marzo. ¿Por qué hemos puesto la ejecución hasta el junio del 2026? Porque obviamente, aunque no lo recomendamos, si hay alguna entidad que solicita el 30 al 31 de marzo esta ayuda, pues hay un periodo de tiempo en el que se tienen que realizar todas las comprobaciones, tanto administrativas, como he dicho, como comprobar que se han realizado todas las actividades y se han realizado
tanto la preparación como la publicación de los datos en los espacios de datos, pues eso transcurre un tiempo que puede llevarse hasta el 30 de junio como tarde. O sea que los pagos serán como fecha límite el 30 de junio del año que viene. ¿Quiénes somos los actores implicados en esta ayuda? Pues obviamente los participantes son aquellos los que solicitan la ayuda, los que preparan los datos y los que suben sus datos a los espacios de datos. El promotor es el responsable del espacio de datos, es el que ayuda al participante en todo el proceso de incorporación, pero también es el que diseña o aporta las evidencias y dictamina cuáles son los requisitos en tema de interoperabilidad, gobernanza, es el que lidera el espacio de datos. Y el integrador es una figura que sí que nos ha interesado incorporar como actor implicado porque entendemos que hay muchas entidades que a lo mejor no tienen personal cualificado para realizar estas actividades más a lo mejor tecnológicas de preparación de conjunto de datos, de dataset y de conectarte a un espacio de datos, y permitimos que se contrate a ese integrador para realizar estas tareas. Red.es es el órgano competente de publicar la convocatoria, es el órgano gestor de la ayuda, es el que va a hacer todo el procedimiento de la concesión, del seguimiento de ayuda y de pagos, es el que va a realizar pues, todas estas revisiones que van alineadas con una ayuda pública, pues de estar al corriente de la Seguridad Social, de la agencia tributaria, que no se pide más ayuda de minimis, pues digamos todos más los requisitos administrativos. Y la Dirección General del Dato, de la cual pertenezco yo y todo el equipo, pues somos los responsables en revisar que realmente ha habido esa compartición de datos, se ha hecho esa preparación de datos y publicación del conjunto de datos o dataset. Esta ayuda se da solo si compartes los datos con un listado cerrado de espacios de datos que hemos llamado elegibles. Quiere decir que son elegibles para solicitar el kit de espacio de datos. Este listado de espacios de datos elegibles lo conforman todos los espacios de datos que han recibido ayuda dentro del Plan de Impulso de Espacios de Datos Sectoriales, no podría ser menos el Espacio Nacional de Datos de Salud, y todos los que conformen espacios de datos dentro de la lista de confianza de espacios de datos, que lo hemos puesto, está operativo desde el principio de este mes. Como la lista de confianza de espacio de datos, tú te puedes solicitar el alta y si comprobamos que realmente es un espacio que cumple con los requisitos, formará parte de ese listado. En el momento en que se dé de alta en la lista de confianza, pasará a ser ya inmediatamente un espacio de datos elegibles para el kit. Y, por tanto, automáticamente actualizaremos este listado. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque he dicho que es cerrado, no es estático, sino que iremos actualizando a medida que, como he dicho, entren espacios de datos en la lista de confianza, iremos actualizando este listado, con lo cual os invito a que lo vayáis consultando. ¿Qué información damos en este listado de espacio de datos elegible? Pues el nombre del espacio de datos, el sector principal, la empresa que ha desarrollado, el promotor, una dirección web y un contacto y una descripción de ese espacio de datos. Como estamos dentro de un evento de salud, pues obviamente aquí los espacios de datos que entiendo que sean más interesantes son los que en el sector se ponga que es sector salud. ¿Cómo se ha diseñado esta ayuda? Esta ayuda se ha diseñado en dos modalidades. La primera modalidad, que la hemos llamado como participante, lo que se solicita es que se preparen los datos, se firme un contrato de adhesión con algún promotor del listado de espacio de datos elegible que he comentado antes y se registre en ese espacio de datos. ¿Qué quiere decir que se registre en ese espacio de datos? Que puedas acceder, que tengas un usuario, que te identifique dentro de ese espacio de datos. Con esa serie de requisitos ya entendemos que ha habido una incorporación como participante. Si además
consigues publicar un conjunto de datos, un dataset que llamamos, que es el objetivo final de esta ayuda. Lo que queremos es que haya muchísimos datos en los catálogos de espacio de datos y que haya un intercambio real de datos, pues la incorporación la hemos denominado como proveedor. ¿Cuáles son las cuantías dependiendo de la modalidad de incorporación? Si yo me incorporo como participante, si soy una entidad pública o privada, me podrán dar hasta 15.000 euros. Si es una administración pública española, hasta 25.000. Sin embargo, si he conseguido lo que es la finalidad última de esta ayuda de publicar un conjunto de datos, pues las cuantías son mayores porque entendemos que se ha hecho más actividades, entonces será hasta 30.000 para entidades públicas y privadas y hasta 50.000 para administraciones públicas españolas. ¿Por qué hemos puesto en negrita hasta? Esto quiere decir que si hay una entidad o una administración pública que ya tiene el tratamiento de datos muy avanzado y publicar o registrarte en un espacio de datos haces un gasto de 10.000 euros, tú cuando solicitas como participante, si tú solicitas esta ayuda, justificarás estos 10.000 euros y si se cumplen todos esos requisitos, pues se abonará esos 10.000 euros. O puede haber algunas entidades pues, que les cueste más por el motivo que sea y los gastos que se incurren para hacer esta incorporación son 40.000 euros. Pues podrá justificar esos 40.000 euros, pero se dará como tope las cuantías que vienen en esta diapositiva. Por eso, incidir en que son cuantías máximas no quiere decir que te tengas que gastar todo ese dinero en hacer todas las actividades para incorporar los datos, pero si te gastas menos, si cumples, como digo, todos los requisitos, se te abonará ese importe menor. Si te gastas más, pues te daremos hasta el tope que se ha diseñado esta ayuda. ¿Qué actividades son subvencionables? Pues son las 4 que consideramos que son imprescindibles para poder hacer una compartición en un espacio de datos. Primero, es identificar la oportunidad de compartir los datos. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tengo o qué oportunidad de negocio tengo para compartir datos en un espacio de datos? Luego, todo lo que es los requisitos que tengo que cumplir, tanto jurídicos como regulatorios normativos. Si estoy en el sector salud, no os voy a decir lo importante que es cumplir con toda la normativa alrededor de los datos de salud. Luego, una actividad mucho más a lo mejor operativa de la preparación de datos y esa creación de productos de datos, de ese conjunto de datos que yo voy a compartir en el espacio de datos. Y por último, una implementación de la conexión técnica a ese espacio de datos. Todas estas actividades son subvencionables a partir del 16 de julio. ¿Por qué a partir del 16 de julio? Porque fue el momento en que se publicó las bases reguladoras. Es decir, aunque tú estés escuchando este webinar ahora, si tú ya has realizado actividades a partir de agosto, pues esas actividades son subvencionables si finalmente consigues hacer una incorporación a un espacio de datos dentro del listado de espacio de datos elegibles. ¿Qué tipo de gastos son subvencionables? Son gastos subvencionables, gastos de personal propio, contratación de servicios o adquisición de productos software para la preparación de los datos y la conexión. También estos gastos son subvencionables a partir de la publicación de las bases reguladoras y sí que queremos incidir en que si una entidad pública, una administración pública pone como gastos de personal propio, no puede ser un personal fijo vinculado estatutario o contractualmente, es decir, que ya esté dentro de sus presupuestos generales de la entidad. Tendría que ser gente que se contrate ex professo para realizar estas actividades o cualquier otra, pero que no sea dentro, como digo, que esté ya previsto dentro de sus presupuestos generales. Esta diapositiva la hemos puesto para que quede claro que hay ciertos gastos que no son subvencionables, hay más, hay un artículo dentro de las bases reguladoras donde se listan qué gastos no son subvencionables, pero estos 4 sí que reiteradamente nos han ido preguntando y sí que por eso nos ha parecido significativo que el hardware no es subvencionable, los servicios de telecomunicaciones y conectividad a Internet tampoco, la compra de datos o las cuotas de participación que un espacio de datos se pueda solicitar a la hora de hacer el contrato de adhesión a ese espacio de datos.
Estos son 4 consideraciones o preguntas que nos han ido haciendo a lo largo de los webinars que hemos dado y presentaciones en distintos eventos, y por eso nos ha parecido interesante recalcarlo. Aquí no hay intermediarios, hay algunas ayudas públicas que sí que hay un agente intermediador para realizar la presentación a nombre de terceros, pero en esta ayuda es el beneficiario el que tiene que solicitar la ayuda. Solo puede una entidad, una entidad pública privada, una administración pública española, solo puede pedir la ayuda una vez si se incorpora a un espacio de datos. ¿Qué quiero decir? Que si una entidad privada, por poner un ejemplo, se incorpora a 4 espacios de datos distintos, tendrá que pedir la ayuda para la incorporación de uno de ellos. No se va a poder solicitar para una entidad varias veces esta ayuda. También es interesante saber que si solicitáis la ayuda como participante, quiero decir que es digamos, la modalidad más sencilla en el que tú llegas hasta registrarte y se te concede esta ayuda. Si posteriormente tú publicas la ayuda, no puedes volver a solicitar la ayuda como proveedor. Luego hay que hacer solo una solicitud dependiendo de qué valores, hasta qué punto puedes realizar las actividades dentro del plazo que hay para solicitar la ayuda. Y también he comentado que hay 3 tipos de gastos. No es obligatorio hacer los 3 tipos de gasto. Habrá a lo mejor una entidad que pueda realizar todo en las actividades con personal propio. Pues justificará en la solicitud gastos de personal. A lo mejor hay otras entidades que parte del gasto es de personal propio, pero hacen una contratación de un servicio para alguna actividad en concreto. O entidades que hagan una contratación de un servicio y también adquieran algún software para la preparación de datos. Bueno, pues dependiendo de los gastos, de los tipos de gastos que has incurrido a la hora de realizar las actividades, pues allí lo solicitarás a la hora de hacer la solicitud en la sede de red.es. No es obligatorio realizar los 3 tipos de gasto. Obviamente algunos sí, porque sí tienes que justificar algún gasto para que luego se te pueda conceder la ayuda. Vale, ya tengo claro que me interesa mucho el kit de espacio de datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que he comentado, ir al catálogo de espacio de datos, dependiendo del sector en el que mi entidad gestione datos acordes a ese sector, ver cuál es por descripción la que mejor se encaja por la naturaleza del dato que yo gestiono dentro de mi entidad. Valoro si puedo hacer todas las actividades de manera independiente o tengo que contratar algún servicio o, como comento, adquirir algún tipo de software, pues realizar ese tipo de contratación. A la vez, contactar con el promotor del espacio de datos para firmar el contrato de adhesión, para que yo me permita a ese promotor primero registrarme y luego publicar. Y luego, una vez realizas la conexión, pues publicar en el caso de aquellos que sean proveedores. Es muy importante tener presente que esta ayuda se realiza cuando ya están todos los trabajos realizados y todos los pagos hechos y, perdonad la expresión, pagados. Todos los gastos tienen que estar pagados a la hora en que solicito esta ayuda dentro de la sede de red.es, que, como he dicho, es el órgano instructor de esta ayuda. Es decir, yo realizo todos los trabajos, hago todos los gastos, hago los pagos y entonces solicito la ayuda. Una vez que solicita la ayuda a través de la sede de red.es, red.es, como he comentado al principio de la presentación, realiza todas las comprobaciones más administrativas. Dentro de la Dirección General del Dato comprobamos que realmente se ha hecho una conexión, ya sea como participante como proveedor, y si se cumplen todos los requisitos, tanto administrativos como de incorporación, se recibe la ayuda de forma inmediata. Sí que hay dos temas que me gustaría dejar o recalcar de alguna manera. Es que por tema de ley estamos obligados a hacer una muestra aleatoria de auditoría económica. Es decir, antes de recibir la ayuda habrá un
porcentaje es verdad que es muy bajo, pero que sí que se hará una verificación adicional antes de realizar el pago, y sí que las administraciones públicas y entidades públicas, antes de recibir el pago, después de la resolución o sea, entre la resolución de la concesión y el pago, tienen que realizar toda la justificación de datos en la aplicación COFI. Respecto a la aplicación COFI, si hay administraciones públicas y entidades públicas que me están escuchando y que sí que están interesados en solicitar el kit, en una de las últimas diapositivas de esta presentación hay un enlace a un webinar que hicimos exprofeso a administraciones públicas, donde una persona de red.es comentó todos los pasos que hay que realizar en COFI de manera bastante detallada para que tengáis esa información y os sea lo menos costoso posible. ¿Qué documentación hay que incluir a la hora de realizar la solicitud de la ayuda? Pues cuenta justificativa simplificada. ¿En qué me he gastado? ¿Qué 3 tipos de gastos? Si me he incurrido los 3 tipos, en los 3, en los 2, en los que haya, justificar qué cuantías y en qué tipo de gasto. Hay que subir el contrato de adhesión, un documento de evidencias donde se tenga que evidenciar, nunca, perdonad por la redundancia, tanto que he hecho un registro en el espacio de datos como que he publicado, en el caso de que se consiga publicar, hacer el último paso, y una memoria de actuación justificativa. Esto luego no os voy a comentar un poquito más de detalle, así que paso muy por encima. Y luego el número de cuenta bancaria, porque como he comentado, si realmente cumplís todo, se realizará el pago. Adicionalmente, si la entidad tiene un domicilio fiscal fuera de España, pues se solicita una información que viene aquí listada. Detalles de la documentación. Esta diapositiva me parece muy interesante porque aquí viene de manera muy resumida toda la documentación que hay que adjuntar a la hora de pedir esta ayuda y un poco los requisitos que vamos a pedir. El contrato de adhesión. Como he comentado, pues me pongo en contacto con el promotor del espacio de datos que he elegido para incorporar los datos y tengo que firmar un contrato donde vienen, pues, digamos, una fecha de inicio y duración del acuerdo y las condiciones de acceso y uso que estipule el promotor. Es muy, muy importante que este contrato de adhesión esté firmado tanto por el promotor como por el participante. Pero bueno, esto no estamos pidiendo nada que no sea razonable. Cualquier contrato es un contrato entre las dos partes y las tiene que firmar las dos partes. El documento de evidencias. Como he comentado, el documento de evidencias existe una plantilla. Ahí en la última columna lo que indicamos es que hay una plantilla. Esta plantilla está en la página en la sede de red.es, donde os podéis descargar la plantilla y sinceramente no es por nada, pero es un documento bastante sencillo de rellenar, donde hay que identificarte, poner quién eres y una serie de pantallazos donde se evidencie que te has registrado y que has publicado datos. También este documento es muy, muy importante que esté firmado por el promotor del espacio de datos, no por el solicitante, por el promotor. Si no está firmado por el promotor, os vamos a pedir que subsanéis. Luego es mejor ya desde de primeras intentar entregar la documentación de la mejor manera posible para que el procedimiento sea más sencillo y más ágil. Y luego la memoria de actuación. También en la memoria de actuación hay una plantilla, está también en la sede de red.es, donde hay que describir todas las actividades que has hecho hasta conseguir incorporarte en un espacio de datos y justificar en qué actividades has hecho y justificar los gastos en que has incurrido. La plantilla viene en cada apartado detalle de qué es lo que se espera de cada apartado. Es de obligado cumplimiento todas las partes de la memoria, excepto la última, que se solicita un vídeo, pero que es opcional, aunque viene bien descrito dentro de la memoria. Y bueno, dentro de la solicitud, aparte de estos 3 documentos, pues es un formulario donde tienes que rellenar toda la información pues de documentación legal, del PRTR y demás.
que es un formulario de aplicación en el que te vas indicando toda la información que tienes que ir rellenando o aceptando los términos. La memoria de actuación. Esta es el tercer documento que os he comentado, que como digo hay una plantilla y explica todas las actividades detallando la justificación de los gastos. Como he dicho, no me voy a, todos los apartados son de obligado cumplimiento, excepto la parte 8, aunque sí que desde la Dirección General del Dato recomendamos rellenar esa parte. Y aquí sí que os he comentado, como estamos en un evento especial para el sector salud, sí que para todos los solicitantes que estén dentro de un caso de compartición de datos de salud de uso primario, hay un apartado en esta parte 3 que solo tenéis que rellenar en esta casuística. Si vais a hacer una compartición de datos de salud de uso primario. ¿Qué es lo que os solicitamos? No os voy a decir nada sobre el reglamento que ya os ha comentado Lucía al principio de este webinar, pero lo que viene a decir es que nos describáis la situación actual respecto a esa normativa, qué plan de actuación tenéis para cumplir esta normativa europea, que como ya he comentado hay una serie de obligaciones y también cada obligación tiene una serie de plazos, pues ese plan de actuación de esas obligaciones y esos plazos, cómo lo vais a abordar y los plazos de cumplimiento para, como he dicho, para cumplir los requerimientos que exige este reglamento europeo. Por mi parte nada más, todo lo que tenga que ver con la integración o incorporación de un espacio de datos sobre la documentación que he comentado, pues escribirnos a este buzón del CRED que viene aquí, y todo lo que es relativo a si estáis solicitando en la sede de red.es la ayuda y tenéis alguna duda, algún problema con la solicitud misma, pues también os ponemos una serie de contactos y de teléfonos para que os pongáis en contacto con red.es y no tengáis problema a la hora de realizar la solicitud. También, como he comentado antes, aquí sí que hemos puesto bastante información para que no digáis que no tenéis información respecto al kit, bastantes links. También, como he dicho, links a talleres que hemos hecho para las administraciones públicas, por ejemplo, como os he comentado, había uno en el que se ha comentado cómo rellenar la aplicación Coffee para justificar todos los gastos y bueno, una serie más de información sobre documentación, por ejemplo, que hemos hecho de guía inicial para aquellos que han oído del kit de espacio de datos y quieran tener más información, la guía avanzada, todo eso está en la página web del CRED, que os animo a que lo visitéis, que viene bastante información. Y por mi parte nada más. Pues nada, yo solamente cerrar la jornada. Creo que creo que hemos tenido la oportunidad hoy de conocer todo el esquema de gobierno y las distintas herramientas, instrumentos que vamos a tener, infraestructuras disponibles, la hoja de ruta también que tenemos por delante. Tenemos la buena noticia de que hay continuidad y que va a haber un progreso y nuevas programas para continuar con el proceso de espacio de datos en el sector salud, que es un proceso dinámico, puede haber concentración, puede haber también muchísima diversidad. Yo creo que es enriquecedor lo que estamos haciendo hasta con los fondos de recuperación. A fin de cuentas, tener la posibilidad de tener muchas iniciativas que ya están testando, probando tecnología, probando modelos, probando casos de uso y incorporando y desarrollando conjuntos de datos, creo que es bueno para todos. Y bueno, animaros a aprovechar esta ventana de oportunidad hasta marzo del kit de espacio de datos no pensemos en el futuro, a largo plazo, pensemos en qué es lo que podemos hacer ahora, cómo podemos empezar a probar y a participar en el espacio de datos. Y luego ese proceso de concentración ya llegará. Si ya queremos seguir anticipando el trabajo futuro, pues también tenemos una oportunidad magnífica ahora para ir desarrollando esas transformaciones, esas integraciones que tenemos que hacer en el futuro. Así que nada más, yo no sé, está aquí Ruth también, no sé si quieres hacer alguna Sí, puntualización al final.
No, nada, simplemente dar a todos las gracias, a Raquel, a la comisionada del PERTE por su participación, a Lucía, que no está, y a todo el Ministerio de Sanidad por la colaboración, y a todos los que habéis asistido, que muchos pertenecéis también a sois promotores de espacios de datos o interesados en participar. Muchísimas gracias por la asistencia y esperemos que haya sido de utilidad, que era el objetivo de este webinar, y nos vemos pronto. Tenéis nuestros buzones del CRED y del NDS para cualquier duda que os surja. Estamos aquí para atenderos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.